Antes de traer el mensaje quiero expresar mis agradecimientos por ese gran amor que ustedes siempre muestran a nosotros los pastores y misioneros. Yo comencé a venir aquí en el año 88. Aquí me trajeron dos hombres en el año 88. Fue el hermano Dewey Marsh y el hermano que no recuerdo el nombre, pero el hermano que le gusta mucho pintar. Esos dos hombres me trajeron a mí aquí en el año... Sí, amén. Ambos estaban solteros, ¿no? En aquellos tiempos. Sí, gloria a Dios. Pero, hermanos, y yo veo que esto aquí no ha cambiado, el mismo espíritu, la misma pasión, y ese es Dios, mis hermanos. Ese es Dios, y que Dios siga bendiciendo este lugar para su gloria y para su honor. Así que, pues, de nuevo, estamos más que agradecidos por toda su bondad y por todo su cariño. Y porque nos han atendido muy bien, hermanos. Y así que, mis hermanos, yo pienso que todos los hombres, tanto los del parqueo, los de la comida, los jovencitos, todos se merecen un tremendo aplauso, hermanos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hebreos 11, mis hermanos, quiero compartir con ustedes 4 versículos. Hebreos 11, versículo 23, dice la palabra de Dios: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Padre, aquí estamos, Señor, a tu disposición, y estamos por cerrar, Señor, esta conferencia que ha sido una gran bendición, y queremos, Padre mío, que se cumpla tu perfecta voluntad. Yo te oro, Padre Santo, que seas tú utilizando a tu siervo, Señor mío, a hacer mi parte, amado Padre, para que todo se lleva a cabo. Sigue bendiciendo, Señor Santo, Iglesia Bautista Libertad, los líderes aquí, Señor Santo, a todo el equipo. Y, amado Padre, que juntos podamos seguir haciendo tu trabajo. Gracias por la fidelidad de esta iglesia por todos estos años. Sigue manteniendo a mi amado Roy, esposa, Señor, con buena salud. Y, Señor mío, ahora, Señor, encárgate de este mensaje. Señor, estamos a tu disposición. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Cristo, amén. Mis hermanos, hay un corito que dice: una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Pero yo no quiero predicarles a ustedes en esta noche acerca de una mirada de fe. Quiero predicarles acerca de una movida de fe. Dios siempre ha estado en la movida. Eso es misión. Misión es movimiento, hermano. Misión es movimiento. ¿Y qué notamos aquí en estos versículos? Lo que conocemos la historia del gran peligro que estaba corriendo Israel, especialmente sus niños, el futuro, el potencial. Pero la Biblia nos dice que sus padres tomaron a Moisés y lo escondieron. Moisés era un bebé, él no sabía qué estaba aconteciendo, pero ahí lo tenían escondido por 3 meses. Y después de los 3 meses, por supuesto, sus padres tuvieron que pasar a plan B. Y bueno, la Biblia nos dice que lo tomaron y lo pusieron en un canastillo, y ahí se lo llevó la corriente. Pero por supuesto, ahí vemos nosotros la providencia de Dios. Porque ahí vemos que entonces la hija de Faraón estaba allí con sus doncellas en el río, y vieron el canastillo, le llamó la atención, abrieron la tapa y ahí vio al niño llorando, y el niño le tocó su corazón. Ella sabía que era un niño hebreo, pero ella decidió mantener al niño. Y por supuesto, siempre la soberanía de Dios está sobre todo, porque no solamente ella decidió quedarse con el niño, sino que ella iba a necesitar quien cuidara del niño. Y ya sabemos la historia, que el niño terminó en los brazos de su querida madre.
Ese es el trabajo de fe. Y por supuesto, ahí estaba Moisés de un lugar para otro, lo estaba moviendo de un lugar para otro. Él no sabía qué estaba pasando, pero ahí lo estaba moviendo. Llegó a los brazos de su madre. Y yo pienso acá en mi imaginación que cuando llegó a los brazos de su madre, esa niña se aseguró de poner en Moisés a esa edad la palabra de Dios. Como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Y cuando llegue viejo, no se apartará de él. Nosotros nos conmueve de ver los niños que hay aquí en esta iglesia, hermano, todo el potencial que hay aquí. Y vemos que la Biblia nos deja saber acerca de cómo debemos de tener cuidado de nuestros niños, especialmente en los tiempos peligrosos que estamos viviendo, de asegurar que estos niños vivan para Dios, que quedan para servirle a Dios, que no los perdamos, mis hermanos, cuando lleguen a la edad de la adolescencia. Pero yo pienso, mis hermanos, que a los padres de Moisés le pusieron en él, comenzaron a enseñarle toda la historia de Adán y Eva, la historia de Noé, la historia de Abraham, la historia de Jacob, la historia de José. Ahí Moisés comenzó a crecer, pero la Biblia nos deja saber que un día Moisés tuvo que regresar de nuevo a la hija del faraón. Era tiempo de él comenzar a recibir su educación. Así que pues él tuvo que comenzar su educación. Y en el libro de Hechos capítulo 7 y el versículo 22, Hechos 7 versículo 22, la Biblia nos dice que y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Esto nos va a entender, mis hermanos, que Moisés llegó a ser un gran hombre. Llegó a ser un hombre muy educado. Moisés creció, como dice la Biblia, a ser un hombre poderoso. Es decir, con la capacidad de tomar el reino de Egipto, de ser el próximo faraón, de ser el hombre con la fama, el hombre con toda la popularidad. Me imagino que tenía sus colegas, un hombre en liderazgo, un hombre para ser bendición para la gente del mundo. Recuerden, Egipto era potencia mundial. Pero sabe una cosa, la Biblia nos dice que cuando él llegó a la edad de 40 años, algo comenzó a pasar en su corazón. Y era que él necesitaba tomar una decisión. Y una de las cosas que yo he aprendido en la vida cristiana, mis hermanos, desde que el momento que yo fui salvo, es que la vida cristiana es una vida de retos. La vida cristiana es una vida de decisiones. Si no fuera una vida de retos, una vida de decisiones, la vida cristiana fuera la vida más aburrida del mundo. Y por eso, mis hermanos, que las personas que realmente no deciden servirle a Dios son las personas más aburridas del mundo. Porque servirle a Dios es un gozo, es una motivación, mis hermanos. Yo estuve en el Navy aquí en los Estados Unidos. Yo pensaba que yo iba a terminar la carrera en el Navy. Yo pensaba que yo iba a ser un militar toda mi vida, porque me encantaba mi trabajo, trabajando en aviones. Pero le digo una cosa, cuando la palabra de Dios llegó a mi vida, fue otra cosa. Ahí comencé yo a sentir un reto, mis hermanos, y yo crecí bajo la predicación de grandes hombres que me predicaron la palabra, mis hermanos. Y cuando usted comienza a recibir predicación, mis hermanos, ¿qué puede salir de usted? ¿Qué predicación? Que Dios llame a usted para que siga eso, la predicación de la palabra de Dios. Les soy sincero, mis hermanos, yo crecí en Trinity en los años 80, y yo escuchaba a Dr. Buck Gray predicar, y yo me decía en silencio, a mí me gustaría predicar como ese hombre. A mí me gustaría hacer eso. Yo no sabía que era Dios que estaba trabajando en mi vida. Hasta que un día, mis hermanos, me encontré yo ahí llorando en el altar. Yo recuerdo que un hombre me puso la mano en el hombro y me dijo, Dios te está llamando, Gómez. No es así. Yo tenía que batallar porque me encantaba mi carrera en el Navy. Pero yo tuve también que tomar una decisión. Recuerden, mis hermanos, que nosotros como hispanos, uno viene aquí buscando una gran esperanza. Mi padre fue un simple zapatero, hasta que llegó un momento en que ya no pudo más. Y se contactó con sus amigos aquí en los Estados Unidos y le dieron una mano.
Y mi papá, como pudo, puso sus pies aquí en este país. Y comenzó a trabajar duro buscando una esperanza para sus hijos. Y en el año 1973, mi padre me trajo aquí a los Estados Unidos. Y así comencé. Vi la oportunidad de entrar al Navy. Y entré al Navy. Pero mis hermanos, la Biblia nos deja saber que Moisés, cuando él llegó a la edad de 40 años, él tenía una decisión que tomar. Eso es cristianismo. Eso, mis hermanos, es el trabajo de Dios. Hay decisiones que tomar. Llega un momento en que uno llega a una edad que uno tiene que tomar decisiones. Decisiones por Dios. Y la Biblia nos deja saber, mis hermanos, regresando al texto, en el versículo 24, la Biblia nos dice que por fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Y qué nos deja saber eso, mis hermanos? Eso nos deja saber que Moisés dejó todo. Dejó el palacio, dejó de estar cómodo, dejó de tener todo en sus manos. Y eso es lo que necesitamos, mis hermanos, en este país. Que en este país, mis hermanos, nos hemos acostumbrado a la comodidad. Nos hemos acostumbrado a cogerla suave. Y mis hermanos, Dios no está en eso. Mis hermanos, Dios nos ha llamado a trabajar hasta que Él venga. A mantenernos ocupados, a no estar ociosos. Y mis hermanos, la Biblia nos deja saber que Moisés, él tomó su decisión. ¿Por qué? Porque llegó un momento, mis hermanos, que Moisés, él decidió identificarse con la persona más maravillosa que hay en esta vida. Él decidió identificarse con Cristo. Como nos dice el libro de Filipenses. Note lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, la Biblia dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y eso exactamente era lo que quería Moisés. Él quería identificarse con su Salvador, mis hermanos. Llega un momento en la vida de uno que uno quiere identificarse con Cristo y servirle a Él, mis hermanos, y sacrificar su vida por Él. Así que, mis hermanos, si le traigo una proposición en esta noche, mis hermanos, es que nosotros debemos despojarnos. Yo no lo conozco a usted, mis hermanos, pero yo tengo la seguridad que hay cosas en su vida que lo tienen usted aguantado y usted sabe qué es. Hay cosas que usted necesita despojarse para poder servirle a Dios, para poder tener toda la libertad que usted necesita. Note lo que dice Hebreos capítulo número 12 y el versículo número 1. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos, mis hermanos, por delante. Mis hermanos, es una carrera. Dios nos quiere en movimiento. Moisés, mis hermanos, llegó un momento en que tuvo que tomar una decisión. En otras palabras, él cuando niño lo estaba moviendo de aquí, moviéndolo de acá, pero cuando él llegó a 40 años, era su movida. Él tenía que tomar una decisión por sí mismo. Él tenía que moverse por Dios. Y él tomó su decisión, mis hermanos, de entrar al ministerio y de servirle a Dios. Y se despojó de todo. Mis hermanos, porque es la única forma, como hoy día, mis hermanos, una persona experimenta el poder de Dios en su vida. De no ser que tú te despojes, nunca vas a experimentar el poder de Dios. Cuando yo estaba en el Navy, yo le andaba diciendo a la gente: yo voy a servirle a Dios. Yo voy a servirle a Dios. Voy para el colegio, esto y lo otro. Pero estaba hablando mucho. Mis hermanos, cuando yo estaba listo para irme para Colombia, la cosa se puso seria. Porque Colombia en ese tiempo estaba más peligroso que cualquier país del mundo. Al comienzo de los años 90, estaban poniendo bombas en los buses, bombas en los bancos. Horrible. Y la gente me decía: mi Gómez,
Tú tienes que estar loco para tú cogerte una familia tan preciosa que tú tienes y llevártela para ese país, donde tú sabes que te lo van a matar. Y no había gente que me dijera, Gómez, no lo hagas. Gómez, ¿cómo que tú vas a dejar este país? Este país donde lo tienes todo y te vas a ir, mis hermanos, porque llega un momento en que usted tiene que despojarse. Tiene que despojarse y confiar en Dios. A mí me encantaba mi carrera militar. Ya llevaba 10 años y medio. Aprendí a trabajar en aviones como técnico de aviación. Y sabe una cosa, que uno de mis mejores amigos era un comandante. Y cuando yo me salí del Navy, él me dijo, dame todo tu material y yo lo voy a poner en el lenguaje que le gusta a ellos. Y él escribió y me cogieron a trabajar para el Navy. Así que yo trabajaba para el Navy como civil. Y ahí sí usted hace dinero, mis hermanos. Ahí sí usted hace dinero trabajando para ellos como civil. Yo comencé a ver lo que era el dinero ahí. Pero yo comencé el colegio también. Y la gente me decía, Gómez, yo no creo que tú te vas de este lugar. Yo no creo que ahora que tú llegaste a esta posición tú te vas. Yo le decía a mis hermanos, tan pronto termine el colegio yo me voy. Y yo hice buenos amigos ahí, muchas personas guié a Cristo, mis hermanos. Y después de mis 4 años de colegio, la gente me dio con mis papeles en la mano, checking out. Y muchos de mis amigos yo los vi llorando, diciéndome, se nos va Gómez. Se nos va Gómez. Y así cogí mi familia, mis hermanos, me monté en ese avión y salí para mi tierra a servirle a Dios, a obedecer a Dios. Y sabe, le digo sinceramente, mis hermanos, Dios es mi testigo. Cuando yo puse mis pies en el año 90 en la ciudad de Cartagena con mi familia, fue cuando yo comencé a experimentar, hermano Rubén, el poder de Dios en mi vida. ¿Sabe por qué? Mis hermanos, porque había un trabajo que hacer. Mis hermanos, en el peligro donde Dios trabaja. Yo le estaba diciendo a mis hermanos esta mañana cuando yo guié al primer mafioso a Cristo. Ese hombre venía a la iglesia y se iba así moviendo la cabeza, como diciendo, esto no puede ser verdad, la gente no puede vivir así. ¿Por qué, mis hermanos? Porque son un montón de pillos. Están haciendo dinero ilícito y escuchan el evangelio de vivir una vida correcta. Y ese hombre hacía así, hasta en un momento, mis hermanos, que él vino llorando y aceptó a Cristo como Salvador. Y después entonces me puso el peso a mí, que quería salir que visitara con él y a ganar a sus amigos. Hasta que un día un señor me dijo, Gómez, tú sigues saliendo con ese señor, no solamente lo van a matar a él, pero te van a matar a ti, porque ese hombre ha hecho mucho mal. Pero sabe una cosa, todavía está vivo el hombre, porque esa es la voluntad de Dios, mis hermanos. Ese hombre se ha despojado y ese hombre le está sirviéndole al Señor, se arrepintió de un todo. Un corazón quebrantado recibe Dios, amén. Oh, mis hermanos, escuche, el versículo 25 nos dice, escuche esto, versículo 25, escogiendo antes ser ¿qué? Maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Mis hermanos, cuando yo fui al colegio, yo pensaba, yo no sabía en qué me estaba metiendo. Yo pensaba cuando yo fui al colegio que íbamos a estar estudiando la Biblia y cantando cantos y todo. Yo no sabía cómo era el cuento. Pero mis hermanos, ahí sí que yo supe lo que era la cosa dura. Con una familia, trabajando full time, trabajando tiempo completo, yendo al colegio, tiempo completo. Yo duré 4 años durmiendo 4 horas y media. No tenía momento para estudiar. La única forma que tenía para estudiar era levantándome temprano. Tenía que ayudar a mis hijos con el colegio. Pero cuando usted está completamente vendido, mis hermanos, Dios lo ayuda a usted. Escuchen, no me fue fácil. Yo terminé el colegio con pura C, pero terminé, amén. Yo recuerdo el segundo año me mandó a buscar el presidente. Yo pensé que tenía problemas y me sentó en su oficina y me dice, Gómez, ya han pasado 2 años. Ya veo que lo vas a hacer. Ya veo que luces como un predicador. Porque yo ni tenía vestido, hermano. Yo me ponía la chaquetica esa del Navy y con mi corbata. Eso era todo lo que yo tenía. Y con mi montón de libros aquí. Pero Dios lo amolda a uno, mis hermanos, al trabajo. Dios lo amolda a uno al trabajo.
Y le puedo decir algo a mis hermanos que no tienen mucho tiempo de estar casados con su señora. Yo recuerdo uno de los pastores veteranos que fue allá y nos dijo en la capilla: tú a mí no me impresionas con tu A y tu B. Tú me vas a impresionar a mí cuando te gradúes de la universidad de tu esposa. ¿Ah? ¿Ya cogió la idea? Predícale a ella. Ella te conoce bien, mis hermanos. Y ella es la que te va a enseñar a ti, mis hermanos, a moldarte, a ser un hombre de Dios, a poder hacer el trabajo de Dios. Mis hermanos, necesitamos despojarnos de un montón de cosas. Necesitamos rendirnos. Hay que mover esto, mis hermanos. Hay que mover misión, mis hermanos. Pero para la única forma que vamos a mover misión, como estaba diciendo el hermano esta mañana, vea, tenemos que mover la cartera también. Yo estoy más que agradecido por esta iglesia. Porque yo recuerdo cuando el hermano Roy, estando en la otra iglesia, me hizo preguntas y me dijo: hermano Gómez, ¿cuánto cuesta un block en Cartagena? ¿Cuánto cuesta un camión de arena? ¿Cuánto cuesta cemento? Tal vez no recuerda, pero allá estaba alguien escribiendo y él estaba diciéndole: ¿cuánto cuesta esto? Y comenzaron a buscar la forma de ayudar. Pero ¿sabe una cosa? Mis hermanos, que Dios es muy bueno. Porque en esa conferencia misionera estaba aquí un hermano de Idaho, un pastor, Rick DeMichael. Y Rick DeMichael vio nosotros donde estábamos, que eso parecía sardinas en lata, ahí metidos. Una vez metimos ahí 400 personas, pensaba que eso se iba a colapsar. Ya no cabíamos ahí. Y yo fui. Él me dijo: te quiero en Idaho, septiembre 19. Septiembre 11 pasó lo de las torres. Yo no sabía, mis hermanos, si yo iba a poder llegar a Idaho, porque todo esto estaba revuelto. Pero sin embargo, 2 días después abrieron los aeropuertos y yo pude volar a Idaho. Y yo pude estar en la iglesia del hermano DeMichael. Y Dios bendijo. Cogí para Portland, Oregon, con el hermano Rick Adams. 7 horas de Idaho. Yo alquilé un carrito, iba yo viendo todas esas montañas grandes y me corría el río Colombia así a mano derecha. Iba en mi carrito viendo esas montañas cuando de pronto sonó el teléfono. Y era el hermano Rick DeMichael y me dice: ¿qué hace, Gómez? Digo: voy camino para Portland, Oregon. Me dice: ahoríllate. Y yo me orillé y me dice: te traigo una bendición, la iglesia votó para ayudarte. No van a hacer 5,000, te vamos a ayudar con $10,000. Queremos ver ese edificio construido, mis hermanos. Y ahí lo vieron ustedes. Mis hermanos, Dios se mueve. Dios se mueve. Pero ¿sabe una cosa? Él necesita que tú te muevas. Y nos movamos todos. Todos esos pastores que usted vio ahí, las iglesias ellos son apoyados por sus propias iglesias. Nada de dólares, pesos. Amén, mis hermanos. ¿Sabe una cosa? Porque antes de irme para Colombia me cogió un hombre de Dios llamado Bob Dayton. Y me dijo, Bob Dayton me dijo: Gómez, no vayas a cometer el mismo error que yo cometí. Acostúmbrense que esos hombres confíen en Dios y levanten su iglesia y que tengan carácter. Amén, mis hermanos. Mis hermanos, el último punto y terminamos. Versículo 26. Dice con relación a la vida de Moisés: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros en egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿dónde? En el galardón. ¿Dónde tiene usted puesta la mirada? Es el vituperio de Cristo, mis hermanos. Es el vituperio de Cristo. Es salir a ganar almas. Es salir a hablarle a otras personas de Cristo. Que no te dé pena. Que no te dé pena, que no te dé vergüenza de hablar de tu Cristo. Y así como las personas vienen a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque no solamente damos el evangelio, nos damos nosotros, nos damos todo. Damos todo. Y así cuando las personas, mis hermanos, vienen a los pies. Usted sabe por qué a veces no estamos ganando almas como debemos. Porque las personas no lo están viendo en ti. Las personas no están viendo que estás despojado. Una vez le estaba compartiéndole a 3 jóvenes, a 3 jovencitas la palabra de Dios.
Y cuando llegué a Romanos 5:8, que le estaba explicando, la que estaba en el medio rompió en llanto. Y las otras dos se pusieron nerviosas. Mis hermanos, el evangelio es el poder de Dios. Cuando tú estás vendido, cuando tú estás despojado. Mis hermanos, y nosotros tenemos aquí que seguir trabajando y seguir moviéndonos y seguir moviendo. ¿Sabe por qué? Porque un día de esto, mis hermanos, va a venir la gran movida. Y es que el Señor nos va a sacar de aquí, mis hermanos. Esa es la gran movida. Él viene por nosotros. Tenemos los ojos puestos ¿dónde? Así que, mis hermanos, un día viene la gran movida. Pero Dios quiere que te sigas moviendo. Muévete por Cristo ahora. Mueve tu dinero para Cristo. Mueve tu vida para Cristo. Que Dios lo bendiga. Le dejo el tiempo a mi hermano Rubén.